El jet privado de mi esposo rugió al despegar, dejándome varada en una pista de aterrizaje azotada por la tormenta, mientras él reía a bordo con su amante. Pensó que lo perseguiría. Dijo, alquilé mi propio jet a Dubái. En el aire, su teléfono explotó. Aventuras filtradas, cuentas congeladas, copropiedad revocada. Ahora está en tierra permanentemente. Me quedé en la pista empapada por la lluvia, viendo el jet privado de mi esposo rugir hacia las nubes de tormenta, su risa aún resonando en mis oídos mientras partía con su amante a bordo. En ese momento, el jet, comprado con las ganancias de la compañía de mi padre, se convirtió en el símbolo perfecto de la traición de Robert. Mientras el avión desaparecía en el cielo oscuro, supe con absoluta certeza. Él esperaba que lo persiguiera, que le rogara que volviera. En cambio, saqué mi teléfono para alquilar mi propio vuelo a Dubái. Tenía todo lo que necesitaba para dejarlo en tierra permanentemente. Pero mi historia no comenzó aquí. Comenzó 6 meses antes, con la muerte de mi padre y una herencia que lo cambiaría todo. La lluvia golpeaba contra la ventana de la habitación del hospital de mi padre mientras yo le apretaba la mano por última vez. Sus dedos, una vez lo suficientemente fuertes como para construir Harwell Foods desde nada más que una pequeña tienda de sándwiches hasta una potencia regional, ahora se sentían frágiles en los míos. El monitor se aplanó, y así como así, me convertí en huérfana y en la inesperada CEO de una compañía multimillonaria a los 34 años. Señorita Harwell, dijo suavemente el capellán del hospital, ¿le gustaría un momento a solas? Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Papá siempre me había dicho que algún día heredaría el negocio, pero se suponía que ese día sería dentro de décadas. No después de que un repentino ataque al corazón se lo llevara a los 62 años. La primera semana después del funeral de papá pasó en un borrón de ropa negra y guisos. Robert, mi esposo durante 8 años, se encargó de todo, los arreglos del funeral, el flujo interminable de visitantes, incluso se aseguró de que comiera. No necesitas preocuparte por nada ahora, susurró, abrazándome cada noche mientras lloraba hasta quedarme dormida. Te tengo a ti. Cuando el abogado de papá, el señor Greenberg, llamó para la lectura del testamento, Robert se tomó el día libre de su trabajo de contabilidad para venir conmigo. Le apreté la mano debajo de la mesa de conferencias mientras el señor Greenberg se ajustaba las gafas y comenzaba a leer el documento que lo cambiaría todo. A mi hija, Sarah Elizabeth Harwell, le dejo todos mis bienes, incluida la propiedad del 100% de Harwell Foods Incorporated. El señor Greenberg hizo una pausa para mirarme por encima de sus gafas. Su padre fue muy específico en que la compañía debería pasar a usted sola. Sentí que la mano de Robert se apretaba ligeramente alrededor de la mía. Papá siempre había apreciado a Robert, pero nunca le había ofrecido un puesto en la compañía, a pesar de las indirectas no tan sutiles de Robert sobre querer dejar su firma de contabilidad. La compañía necesita sangre fresca, decía papá, pero las empresas familiares necesitan un liderazgo claro. Las semanas que siguieron fueron un curso intensivo en administración de la industria alimentaria. Había trabajado los veranos en Harwell Foods durante la universidad y había estado manejando el marketing durante los últimos 5 años. Pero de repente, era responsable de todo: cadenas de suministro, contratos de distribución, asuntos de personal y decisiones financieras que afectaban el sustento de más de 200 empleados. «Te ves agotada», dijo Robert una noche, masajeándome los hombros mientras revisaba las proyecciones trimestrales. «¿Por qué no te tomas un descanso? Podríamos cenar en Antonios, como solíamos hacerlo». Me incliné hacia su tacto, dándome cuenta de que no habíamos tenido una cita nocturna adecuada en semanas. «Eso suena perfecto. Dame 15 minutos para terminar este correo electrónico». A la luz de las velas, y con vino tinto, me sentí como yo misma de nuevo por primera vez desde la muerte de papá. Robert me encantó con historias de su oficina y me hizo reír, hasta que me dolieron los costados. Este era el hombre del que me había enamorado en la escuela de posgrado. Comprensivo, divertido y capaz de hacerme olvidar mis preocupaciones. «Gracias», dije, extendiendo la mano por encima de la mesa para tomar la suya. «Por todos estos últimos meses. No podría haberlo logrado sin ti». Él sonrió, pero algo brilló en sus ojos. «Feliz de ayudar, aunque desearía poder hacer algo más que ser tu hombro para llorar. He estado pensando que tal vez podría ayudar con las finanzas de la compañía, quitarte algo de la carga». Dudé. Robert era brillante con los números, pero la advertencia de papá sobre el liderazgo claro resonó en mi mente. «Déjame pensarlo», dije suavemente. «En este momento, todavía estoy averiguando las cosas yo misma». A medida que la primavera se convertía en verano,
Poco a poco encontré mi lugar en Harwell Foods. La compañía había sido el trabajo de la vida de papá, y yo estaba decidida a honrar su legado. Lanzamos una nueva línea de salsas orgánicas que había sido el proyecto favorito de papá antes de morir, y las ventas superaron nuestras proyecciones en un 30%. Deberíamos celebrar, sugirió Robert cuando compartí la buena noticia. Esto requiere champán. Esa noche, mientras brindábamos por el éxito, noté lo genuinamente feliz que Robert parecía por mí. Él había sido mi roca durante esta transición. Nunca se quejó cuando trabajé hasta tarde o traje hojas de cálculo a la cama. En ese momento, tomé una decisión. El 40 cumpleaños de Robert se acercaba en agosto, y quería hacer algo significativo, algo que le mostrara cuánto significaba para mí su apoyo. Después de consultar con el señor Greenberg sobre las legalidades, decidí regalarle a Robert la mitad de mis acciones en Harwell Foods. ¿Está segura de esto, señorita Harwell?, preguntó el señor Greenberg, mirándome con preocupación. Su padre fue bastante inflexible en cuanto a mantener la propiedad dentro de la línea de sangre directa. Papá no sabía lo esencial que se volvería Robert, insistí. Además, también somos familia. El señor Greenberg preparó el papeleo con reticencia, y yo planeé una cena íntima de cumpleaños en casa para entregar mi regalo. Pasé el día cocinando los platos favoritos de Robert: Wellington de ternera con puré de papas con trufas y soufflé de chocolate, y puse la mesa del comedor con nuestra mejor porcelana. ¿Qué es todo esto?, preguntó Robert cuando llegó a casa, con los ojos muy abiertos ante la configuración a la luz de las velas. «Feliz cumpleaños», dije, besándolo. Quería que esta noche fuera especial. Después de la cena, le entregué una pequeña caja que contenía un reloj vintage que había encontrado en una tienda de antigüedades. Lo admiró con el entusiasmo apropiado, pero me di cuenta de que esperaba algo diferente. Fue entonces cuando saqué el portafolio de cuero que contenía los certificados de acciones. «Hay una cosa más», dije nerviosamente. «Algo para mostrarte cuánto ha significado tu apoyo durante este momento difícil». Le puse el portafolio en las manos. «Quiero que seamos socios en todo, incluida la compañía de papá». Robert abrió el portafolio lentamente, su expresión cambiando de curiosidad a incredulidad al darse cuenta de lo que sostenía. «El 50% de Harwell Foods», susurró, mirándome. «Sara, ¿hablas en serio?» «Completamente», sonreí. «Has sido mi roca. No se me ocurre nadie mejor con quien compartir esto». Se abalanzó hacia adelante para abrazarme, levantándome ligeramente del suelo en su entusiasmo. «No te arrepentirás de esto», prometió, con los ojos brillantes con lo que tomé por gratitud. «Vamos a llevar a Harwell Foods a lugares que tu padre nunca soñó». El cambio fue sutil al principio. Robert comenzó a venir a la oficina conmigo, asistiendo a reuniones, ofreciendo sugerencias. Al personal parecía gustarle. Recordaba los nombres de todos, traía a donas los viernes y se quedaba hasta tarde para ayudar a resolver problemas. «Su esposo es todo un encantador», observó Rita, mi asistente que había trabajado para papá durante 20 años, una tarde. «Siempre ha sido bueno con la gente», estuve de acuerdo, mirando a través de la ventana de mi oficina mientras Robert charlaba animadamente con nuestro equipo de ventas. Mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de advertencia, la forma en que Robert comenzó a programar reuniones sin consultarme, cómo comenzó a usar yo en lugar de nosotros al discutir las decisiones de la compañía, el cambio sutil en cómo el personal acudía cada vez más a él con preguntas en lugar de a mí. Una noche, lo escuché por teléfono en su oficina en casa, con la puerta ligeramente entreabierta. «No te preocupes por Sara», decía en voz baja. «Todavía está lidiando con su dolor. Simplemente envíame la propuesta directamente a mí, y me aseguraré de que se apruebe». Me congelé, con la mano levantada para llamar. ¿Con quién está hablando y por qué me evitarían en una propuesta? Antes de que pudiera procesar esto, Robert continuó: «La adquisición parece prometedora. Con su padre muerto, no queda nadie que recuerde los viejos acuerdos de apretón de manos. Podemos seguir adelante sin ninguna complicación». Mi pecho se apretó. ¿Adquisición? ¿Qué adquisición? Me alejé silenciosamente de la puerta, con la mente acelerada. Esa noche, me quedé despierta a su lado, preguntándome si había cometido un terrible error. La voz de papá parecía susurrar en mi oído: «Las empresas familiares necesitan un liderazgo claro». Pero Robert era familia. Mi esposo, mi socio, mi sistema de apoyo. Seguramente estaba pensando demasiado en esto. Sin embargo, mientras lo miraba dormir pacíficamente a mi lado, no podía evitar la sensación de que algo fundamental había cambiado entre nosotros, como el primer temblor antes de un terremoto que eventualmente me dejaría varada en esa pista de aterrizaje lluviosa, viendo a mi esposo volar con otra mujer.
A la mañana siguiente, me convencí de que estaba exagerando. Robert siempre había sido ambicioso. Era una de las cualidades que me habían atraído de él en primer lugar. Su impulso complementaba mi creatividad, y juntos hacíamos un buen equipo. Al menos, eso es lo que me dije a mí misma mientras me vestía para el trabajo, seleccionando cuidadosamente un traje pantalón azul marino que papá siempre había dicho que me daba un aire de autoridad. ¿Lista para irnos, cariño?, llamó Robert desde abajo. Había comenzado a llevarnos al trabajo juntos, otro pequeño cambio que al principio había parecido considerado. Ahora me preguntaba si era solo otra forma de controlar mis movimientos. Voy, respondí, respirando hondo antes de bajar las escaleras. El sutil cambio de poder en Harwell Foods continuó durante las siguientes semanas. Robert había convertido un almacén en su propia oficina justo enfrente de la mía, con paredes de vidrio que le permitían monitorear mis reuniones. Había comenzado a contratar gente nueva sin consultarme, incluyendo una atractiva directora de marketing llamada Vanessa Powell. Vanessa viene muy recomendada, explicó Robert cuando le pregunté al respecto. Hizo maravillas en Meridian Foods. Su cuota de mercado se duplicó bajo sus estrategias. Su mano descansó posesivamente sobre el hombro de Vanessa, un latido demasiado largo. Estoy segura de que tiene mucho talento, respondí, extendiendo mi mano. Bienvenida a Harwell Foods, Vanessa. Espero con interés revisar sus propuestas de marketing. Oh, Robert y yo ya hemos redactado la campaña del cuarto trimestre, respondió Vanessa con una sonrisa practicada que no llegó a sus ojos. Él aprobó todo ayer. Mantuve mi sonrisa profesional mientras sentía que se formaba un nudo en mi estómago. Ya veo. Bueno, aún así agradecería que me mantuvieran al tanto de todas las campañas importantes. Esta sigue siendo la compañía de mi padre. Nuestra compañía, corrigió Robert con una sonrisa tensa. Y por supuesto, la mantendremos informada. Esa noche, durante la cena, traté de abordar el tema. Robert, hoy me sentí sorprendida por los planes de marketing. Necesitamos tomar estas decisiones juntos. Sara, suspiró, dejando el tenedor. Has estado tan estresada últimamente. Solo estoy tratando de quitarte algo de presión. Vanessa tiene ideas brillantes, y no quería molestarte con aprobaciones rutinarias. ¿Aprobaciones rutinarias? La campaña de marketing del cuarto trimestre es nuestro mayor impulso del año. Luché por mantener mi voz nivelada. Papá siempre decía que el marketing era el corazón de la compañía. Tu padre dirigía las cosas a su manera. Necesitamos evolucionar. La voz de Robert adquirió un tono condescendiente que nunca antes había escuchado. Los mercados cambian. La competencia aumenta. Ya no podemos confiar en el pensamiento obsoleto. Las palabras me dolieron como una bofetada. Papá había construido Harwell Foods a través de la innovación y las conexiones personales con los clientes. Su enfoque no estaba desactualizado. Era la base de nuestro éxito. Robert debió de ver el dolor en mis ojos porque su tono se suavizó. Siento que hayas sonado mal. Solo quise decir que juntos podemos construir sobre el legado de tu padre, hacerlo aún más fuerte. Extendió la mano hacia la mía. Confía en mí, Sara. Esto es lo mejor para la compañía. Asentí, tragándome mis objeciones. Pero esa noche, saqué los estatutos de la compañía, leyendo hasta que me ardieron los ojos. Como accionistas iguales, Robert no podía tomar decisiones unilaterales sin mi firma en cambios importantes, al menos en teoría. En la práctica, parecía estar encontrando formas de sortear cada protección. El martes siguiente, llegué temprano a la oficina para encontrar las puertas de la sala de conferencia cerradas, con voces murmurando en el interior. A través del vidrio esmerilado, pude distinguir la silueta de Robert junto a varios miembros de la junta y Vanessa. Disculpen, dije, empujando la puerta para abrirla. La conversación se detuvo abruptamente. ¿Qué está pasando? Solo una reunión rápida de estrategia, explicó Robert con suavidad. No quería despertarte esta mañana. Estabas durmiendo tan profundamente. ¿Una reunión de estrategia a la que no se invitó al CEO? Pregunté, mirando alrededor de la mesa. Varios miembros de la junta, hombres que habían jugado al golf con mi padre durante décadas, no podían mirarme a los ojos. Fue improvisada, ofreció Vanessa, sus dedos manicurados golpeando una carpeta protectoramente. Estábamos discutiendo ideas preliminares para la expansión. ¿Qué expansión? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Un incómodo silencio se instaló en la habitación antes de que Robert se pusiera de pie. Hablemos en tu oficina, sugirió, guiándome por el codo como a una niña que tiene una rabieta. Una vez que la puerta se cerró detrás de nosotros, su comportamiento amistoso se evaporó. ¿Te estás avergonzando?
Sara, siseo. Esta gente necesita ver un liderazgo fuerte, no arrebatos emocionales. ¿Emocional? Estás celebrando reuniones secretas sobre decisiones importantes de la compañía, sin mí. No fue en secreto. Fue preliminar. Estamos explorando oportunidades de adquisición en el suroeste. Iba a informarte una vez que tuviéramos cifras concretas. Así no es como funciona esto, Robert. Tomamos esas decisiones juntos. Su expresión se suavizó, pero sus ojos permanecieron fríos. Tienes razón. Me disculpo. He estado presionando demasiado. Miró su reloj. Déjame compensártelo. Cena esta noche en Le Bernardin. Podemos hablar de todo correctamente. Quería negarme, exigir respuestas de inmediato, pero varios empleados estaban mirando a través de las paredes de vidrio. Bien, cena. Pero la cena nunca sucedió. A las 6:30, Robert envió un mensaje de texto diciendo que estaba atrapado en una reunión de emergencia con posibles inversores. Cuando llamé al restaurante para cancelar, no tenían constancia de nuestra reserva. Nuestro aniversario de bodas la semana siguiente pasó sin reconocimiento. Robert afirmó que había estado atrapado en el trabajo y prometió compensármelo. Nuestras tradiciones favoritas de fin de semana, caminatas los sábados por la mañana, brunch los domingos, desaparecieron gradualmente a medida que programaba reuniones de negocios o salidas de golf con nuevos clientes. El hogar se convirtió en una cáscara vacía. Ocupábamos el mismo espacio pero vivíamos vidas cada vez más separadas. Me despertaba para encontrar su lado de la cama intacto, un mensaje de texto explicando que se había quedado dormido en su oficina después de una noche larga. Las pocas veces que cenamos juntos, su teléfono zumbaba constantemente con mensajes urgentes que tenía que atender. Hoy firmé el contrato de Henderson. Mencioné una noche, rompiendo el silencio entre nosotros. Era un trato significativo en el que había estado trabajando durante meses, uno que habría enorgullecido a papá. «Qué bien», respondió Robert distraídamente, con los pulgares volando sobre la pantalla de su teléfono. «Vanessa y yo cerramos con Westmont Foods. Están considerando adquirir nuestra nueva línea de salsas para su distribución nacional. Mi tender repetido contra el Play-Doh. Westmont Foods son nuestro mayor competidor. Robert finalmente levantó la vista. Ya no. Ahora son nuestra mayor oportunidad de crecimiento. Papá nunca se habría asociado con Westmont. Socavan a las pequeñas empresas y utilizan ingredientes de calidad inferior. Tu padre ya no dirige esta compañía», espetó Robert. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, vi a Robert claramente por primera vez desde la muerte de papá, un extraño con la cara de mi esposo. Más tarde esa semana, estaba buscando un contrato perdido en la oficina de Robert cuando encontré un recibo de hotel metido en el cajón de su escritorio. 4 noches en el Grand Hyatt, durante la semana que afirmó estar en una conferencia de la industria alimentaria en Chicago. El nombre del huésped que figuraba, Robert Harwell y Vanessa Powell. Mis piernas cedieron y me hundí en su silla, con el papel temblando en mi mano. Una notificación de texto iluminó la pantalla de su computadora de escritorio. «No puedo esperar a esta noche, V». Esa noche, lo vi empacar su maleta de viaje. «¿Otra reunión nocturna?», pregunté, con la voz extrañamente tranquila. «Sesión de estrategia para el trato con Westmont», respondió sin levantar la vista. «No me esperes despierta». Asentí, retirándome a nuestra habitación donde me acurruqué en el viejo sillón de papá, el único mueble que había insistido en conservar después de su muerte. Envuelta en el olor familiar del cuero gastado, finalmente reconocí lo que había estado negando durante meses. La compañía que papá construyó se me escapaba de las manos, junto con mi matrimonio. Y lo peor era que le había dado a Robert las herramientas para desmantelar ambos. La mañana llegó con una decisión. Podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor, o podía luchar por lo que quedaba de mi matrimonio y el legado de mi padre. Elijah Lucar. Esperé hasta el sábado por la mañana, cuando Robert estaba en casa, tomando su café y revisando correos electrónicos. Coloqué su teléfono boca abajo sobre la mesa, obligándolo a mirarme. «Tenemos que hablar de Vanessa», dije con calma. Su expresión parpadeó entre sorpresa e ira antes de decidirse por algo cuidadosamente neutral. «¿Qué pasa con ella?» «Encontré el recibo del hotel, Robert. 4 noches en el Grand Hyatt con ella mientras supuestamente estabas en una conferencia en Chicago». No lo negó de inmediato, lo que de alguna manera dolió más que cualquier mentira. «No es lo que piensas», dijo finalmente, frotándose las sienes. «Nos estábamos reuniendo con ejecutivos de Westmont. La compañía reservó nuestras habitaciones en la misma reserva, con una llave de habitación». Mi voz se mantuvo firme,
incluso cuando las lágrimas amenazaban. Los hombros de Robert se desplomaron. Sucedió una vez, Sarah. Estaba estresado por las negociaciones de fusión. Bebí demasiado. Fue un error. Una vez. Empujé la captura de pantalla de la notificación de texto sobre la mesa. La miró fijamente, luego a mí, el cálculo reemplazando el remordimiento en sus ojos. ¿Qué quieres que diga? ¿Que lo siento? Bien, lo siento. Quiero algo más que palabras vacías, Robert. Quiero a mi esposo de vuelta. El hombre que me abrazó durante el funeral de papá, que prometió apoyarme en todo. Algo genuino brilló en sus ojos, un breve vistazo del hombre con el que me había casado. No sé qué me ha pasado, susurró. La compañía, el poder, me ha cambiado. Entonces arreglémoslo juntos, extendí la mano hacia la suya. Podríamos intentar con terapia. Sus dedos apretaron los míos. La oficina de la DRA. Jensen se convirtió en nuestra rutina del martes por la noche durante el mes siguiente. En ese espacio neutral, con sus tranquilizadoras paredes azules y su suave iluminación, Robert parecía transformarse de nuevo en el hombre del que me había enamorado. Atento, arrepentido, comprometido con la reconstrucción de nuestro matrimonio. He terminado las cosas con Vanessa, me dijo después de nuestra tercera sesión. Complementé. Incluso la he reasignado a nuestra oficina de Minneapolis. Quería creerle. Necesitaba creerle. Gracias, dije. Eso significa mucho. Durante 2 semanas, las cosas mejoraron. Robert llegaba a casa a tiempo. Cocinábamos juntos, veíamos películas, nos abrazábamos en el sofá, incluso reanudamos nuestros brunch dominicales en nuestro café favorito. En el trabajo, me incluía en las reuniones, me pedía mi opinión sobre las decisiones y dejó de contradecirme delante del personal. Tal vez estemos doblando la esquina, le dije a Rita una tarde mientras dejaba los informes trimestrales. Ella sonrió, pero sus ojos tenían reserva. Eso espero, señora Harwell. Debería haber prestado atención a la advertencia en su tono. El lunes siguiente, llegué al trabajo para encontrar a Vanessa en la oficina de Robert, con las cabezas inclinadas juntas sobre las hojas de cálculo. Cuando entré, saltaron como adolescentes culpables. Pensé que la habían transferido a Minneapolis, dije después de que Vanessa se fuera. La transición está tardando más de lo esperado, explicó Robert con suavidad. Necesita capacitar adecuadamente a su reemplazo. Y esa noche, lo confronté de nuevo. Lo prometiste, Robert, en la terapia, prometiste que lo habías terminado. Y lo he hecho. Esto es puramente profesional. El trato con Westmont es complejo. Necesitamos su experiencia. Entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué las miradas culpables? ¿Por qué mentir sobre su transferencia? No mentí. La transferencia se está produciendo, pero no de la noche a la mañana. Levantó las manos. Esto es exactamente por lo que no te lo dije. Exageras con todo. ¿Exagerar? Estás teniendo una aventura con una mujer que contrataste a mis espaldas, tomas decisiones comerciales sin mí. Y yo estoy exagerando. Se acercó, bajando la voz peligrosamente. No tienes pruebas de ninguna aventura. Y si he tomado el control de algunas decisiones, es porque alguien tiene que pensar en el negocio en lugar de aferrarse a los métodos obsoletos de papá. La crueldad de sus palabras me dejó sin palabras. Este no era el hombre que me había abrazado mientras lloraba. Este era alguien completamente diferente, alguien frío y calculador, que veía mi dolor como una debilidad. A pesar de todo, no podía rendirme. 8 años de matrimonio, el recuerdo de lo que una vez tuvimos, el sueño de lo que podríamos ser de nuevo. Todo me mantenía luchando. Volvimos con la doctora Jensen, donde Robert una vez más se transformó en el esposo contrito. Dije cosas terribles, admitió en la sesión. El padre de Sarah era un brillante hombre de negocios, y me equivoqué al descartar su legado. La DRA. Jensen asintió. Robert, puedes entender por qué a Sarah le puede resultar difícil confiar en tu sinceridad, dado el patrón de promesas seguidas de decepciones. Lo hago, dijo, mirándome directamente. Y quiero demostrarlo. ¿Qué tal si planeamos algo especial para el aniversario de la compañía el próximo mes? Una celebración de la visión de tu padre y tu liderazgo. El gesto parecía tan perfecto, tan considerado, que permití que la esperanza volviera a florecer. Me gustaría eso, dije en voz baja. Robert se dedicó a planificar la celebración del 35 aniversario de la compañía. Reservó el gran salón de baile del Hilton, contrató al cuarteto de jazz favorito de papá y encargó un pastel inspirado en nuestra tienda original. Cada detalle mostraba atención y cuidado. La noche del evento,
Llevé un vestido azul medianoche que había sido el favorito de mi madre, su collar de perlas frío contra mi piel. Robert me felicitó sinceramente, con la mano cálida en la parte baja de mi espalda mientras saludábamos a los empleados y miembros de la junta. Todo fue perfecto hasta que comenzaron los discursos. Robert subió al escenario primero, con la copa de champán en alto. Hace 35 años, Frank Harwell fundó esta compañía con nada más que determinación y una receta de salsa exclusiva. Comenzó. La multitud aplaudió cálidamente. Y hoy, honramos ese legado mirando hacia adelante, por lo que estoy encantado de anunciar que Harwell Foods se fusionará con Bestmont Industries. Los jadeos recorrieron la habitación. Mi copa de champán casi se me escapa de las manos. Esta asociación, continuó Robert, nos llevará a nivel nacional y luego global. Y para facilitar esta transición, me enorgullece anunciar nuestro nuevo equipo ejecutivo. Me quedé paralizada mientras presentaba a Vanessa como vicepresidenta ejecutiva y a 3 ejecutivos de Bestmont como nuevos miembros de la junta. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez. En un movimiento calculado, Robert había anunciado una fusión que no había aprobado y reestructuró la compañía sin mi consentimiento. Cuando finalmente regresó a mi lado, su sonrisa era triunfante. Sorprendida, susurró. ¿Cómo pudiste? Mi voz apenas se oía por encima de los aplausos. Los papeles ya están presentados. La Junta lo aprobó esta mañana en una sesión especial. Chocó su copa contra la mía. Sonri, Sarah. Estamos celebrando. Esa noche, después de despedidas mecánicas a empleados confundidos, me encerré en la oficina de papá en casa. Con manos temblorosas, inicié sesión en el sistema financiero de la compañía, accediendo a informes que Robert creía que nunca revisaba. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Robert había estado moviendo sistemáticamente los activos de la compañía a nuevas cuentas donde yo no era firmante. Pequeñas transferencias al principio, cada vez más audaces con el tiempo. Lo más preocupante era una entidad offshore recién formada que ahora poseía nuestras patentes y marcas comerciales, incluidas las recetas de salsa originales de papá. Sobre el papel, Harwell Foods se estaba convirtiendo en una cáscara vacía, su valor despojado pieza por pieza. La comprensión me golpeó con fuerza física. Robert no solo estaba traicionando nuestro matrimonio. Estaba orquestando mi expulsión completa de la compañía, asegurándose de que cuando finalmente me descartara, no me quedaría nada del legado de papá. Las lágrimas nublaron mi visión. Pero debajo del dolor, algo más cristalizó. Una determinación fría y clara. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Algunas cosas no se podían, no se debían salvar. Se trataba de la supervivencia. Pasé la noche recopilando pruebas, descargando registros financieros, tomando capturas de pantalla de transacciones sospechosas y copiando correos electrónicos que antes no había visto. Al amanecer, había reunido suficientes pruebas para demostrar que Robert había estado saqueando sistemáticamente la compañía. Pero confrontarlo con eso solo le advertiría, dándole tiempo para cubrir sus huellas o acelerar sus planes. Necesitaba asesoramiento legal, pero no podía arriesgarme a usar a nuestro abogado de familia, que claramente se había puesto del lado de Robert durante el anuncio de la fusión. Recordé a Elena Vázquez, una feroz abogada corporativa con la que mamá se había hecho amiga hace años. Concerté una cita para más tarde esa semana, teniendo cuidado de usar mi correo electrónico personal en lugar de mi cuenta de la compañía. Mientras tanto, Robert parecía energizado por su golpe público en la fiesta de aniversario. Silbaba por la casa, me trataba con exagerada cortesía e incluso trajo flores a casa una noche. Deberíamos hacer un viaje, anunció durante la cena, 3 días después de la fiesta. Solo nosotros dos. Dubái. El equipo de Bestmont organiza una exposición mundial de alimentos allí la próxima semana, pero podríamos extenderla. Hacerla una especie de segunda luna de miel. Casi me ahogo con el vino. ¿Dubái? Piénsalo, continuó. Hoteles de 5 estrellas, playas privadas, compras. Siempre has corrido over el Burj Khalifa. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Además, mostraría un frente unido a nuestros nuevos socios. Mi mente corría. ¿Era esto una rama de olivo o algo más siniestro? El momento era sospechoso, justo cuando descubrí las irregularidades financieras. Por otra parte, Dubái me daría acceso a los nuevos socios comerciales de Robert. Podría recopilar más información, tal vez incluso pruebas de sus planes. Eso suena bien, dije con cuidado. ¿Cuándo nos iríamos? El viernes por la mañana. El jet de la compañía nos llevará a la pista de aterrizaje privada fuera de la ciudad, y luego directamente a Dubái. Extendió la mano hacia la mía. Sé que las cosas han estado tensas.
Esto podría ser bueno para nosotros. Sonreí y le apreté la mano mientras mi mente calculaba frenéticamente. Esto aceleró mi cronograma. Necesitaba ver a Elena inmediatamente. Me gustaría eso, mentí. A la mañana siguiente, alejé una cita con el dentista y me escapé para encontrarme con Elena en su oficina del centro. Su apretón de manos fue firme, sus ojos agudos mientras revisaba los documentos que había traído. Esto es un robo corporativo de libro de texto, dijo, finalmente quitándose las gafas de lectura. Está despojando sistemáticamente los activos mientras se posiciona para una adquisición completa. El anuncio de fusión sin la aprobación adecuada de los accionistas, es decir, usted, es particularmente revelador. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Su padre incorporó algunas protecciones cuando estableció la compañía. Acciones iguales no significan necesariamente igual poder. Señaló una cláusula en los documentos de constitución originales. Aquí hay una disposición de conducta moral. Con evidencia de irregularidades financieras, potencialmente podría desencadenar una revisión que le devolvería el control total. ¿Qué tan rápido podría suceder eso si presentamos mociones de emergencia? Días, tal vez una semana. Frunció el ceño. ¿Por qué? Nos vamos a Dubái el viernes. Una segunda luna de miel que planeó repentinamente después de que comencé a investigar las finanzas de la compañía. La expresión de Elena se oscureció. Ese momento me preocupa. ¿Hay alguna manera de que puedas retrasar el viaje? Si me niego a ir, sabrá que algo anda mal. Entonces ve, pero ten mucho cuidado. Sigue reuniendo pruebas, pero no lo confrontes hasta que tengamos todo archivado y listo. Y Sara, dudó, asegúrate de que tu pasaporte permanezca contigo en todo momento. La advertencia me envió un escalofrío. ¿Qué pensaba exactamente Elena que Robert era capaz de hacer? El viernes por la mañana llegó con ominosas nubes oscuras que se acumulaban en el horizonte. Robert parecía inusualmente atento, llevando mi maleta al auto, abriendo las puertas, preguntándome si quería café antes de dirigirnos a la pista de aterrizaje. El informe meteorológico menciona posibles tormentas eléctricas, noté mientras conducíamos. ¿Afectará eso al vuelo? Saldremos antes de que llegue lo peor, me aseguró, con una mano apoyada en mi rodilla. El gesto se sentía posesivo más que cariñoso. La pista de aterrizaje privada era pequeña, una sola pista, un modesto edificio terminal y algunos hangares. El jet de nuestra compañía esperaba en la pista, con los escalones ya bajados, el piloto haciendo las comprobaciones finales. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando nos detuvimos. Adelante, sube a bordo, dijo Robert, mirando su teléfono. Necesito hacer una llamada rápida. Asentí y salía la lluvia cada vez mayor, ajustándome la chaqueta ligera. El viento me azotaba el cabello mientras me acercaba al jet, mi maleta con ruedas golpeando el pavimento irregular. Antes de subir los escalones, miré hacia atrás a Robert, todavía sentado en el auto. Fue entonces cuando vi otro vehículo acercándose, un elegante sedán negro que se detuvo justo detrás de nuestro auto. La puerta trasera se abrió y Vanessa emergió, su vestido rojo vívido contra el cielo oscurecido, con una maleta de viaje en la mano. Corrió hacia nuestro auto, deslizándose en el asiento del pasajero junto a Robert. Me congelé en el primer escalón de la escalera del jet. A través de parabrisas del auto, pude verlos reír juntos, su mano extendiéndose para acariciar su rostro. Entonces Robert miró hacia el jet, me vio mirando, y su sonrisa se desvaneció. Le dijo algo a Vanessa, luego salió del auto, dejándola dentro. Sara, llamó, corriendo hacia mí mientras la lluvia se intensificaba. Estaba despidiéndome de Vanessa. Trajo unos contratos que necesitaba firmar antes de irnos. La mentira era tan descarada, tan insultante, que ni siquiera pude responder. Solo lo miré fijamente, la lluvia corriendo por mi rostro, mezclándose con lágrimas que me negué a reconocer. Sube a bordo, me instó, tomándome del codo. Te estás empapando. Me aparté de su agarre. Ella viene con nosotros, ¿verdad? Su rostro se endureció. El equipo de Dubái solicitó su presencia para las presentaciones de marketing. ¿Es negocios, Sara? Con un vestido rojo y una maleta de viaje. Mi voz era sorprendentemente firme. Deja mentir, Robert. Al menos ten la decencia de decirme la verdad. Un rayo cruzó el cielo, seguido de un trueno. La lluvia caía a cántaros ahora. Bien, espetó. Sí, Vanessa viene. La verdad es que ella entiende este negocio mejor que tú jamás lo harás. Ella apoya mi visión en lugar de aferrarse al pasado. ¿Nuestros votos matrimoniales también fueron solo el pasado?, pregunté. Robert se acercó, bajando la voz,
aunque la lluvia y los truenos la habrían ahogado de todos modos. Mira, estaba tratando de ser amable. Hacer esto fácil. Todavía podemos presentar un frente unido en Dubái. Arreglar todo en silencio después. Nadie necesita saber los detalles. Me estás pidiendo que vuele por todo el mundo y finja que mi matrimonio no ha terminado mientras tú sigues adelante con tu amante al final del pasillo. No seas dramática. Es una decisión comercial, como todo lo demás. Miró hacia el auto donde Vanessa esperaba. Puedes subir a ese avión y mantener algo de dignidad, o puedes hacer un berrinche y confirmar lo que todos ya piensan, que eres demasiado emocional para los negocios. Sus palabras golpearon como golpes físicos. Este era su plan para humillarme aún más. Usar este viaje para exhibir a mi reemplazo, tanto la compañía como en su vida. Sara, llamó una voz desde el edificio de la terminal. Me volví para ver a Mike Davis, el gerente de la pista de aterrizaje que había conocido a mi padre, haciéndome señas desde la puerta. La tormenta está empeorando. Ustedes deben decidir si van a volar o esperar a que pase. Robert se volvió hacia el auto. Nos vamos ahora, respondió. Luego me miró. Última oportunidad, Sara. ¿Subes o no? En ese momento, todo cristalizó. Retrocedí de las escaleras del jet. Pazer. El rostro de Robert se oscureció. Estás cometiendo un error. No, dije en voz baja. Y cometí mi error. Cuando confíe en ti. Sacudió la cabeza con disgusto, luego corrió de regreso al auto. En cuestión de minutos, Vanessa se había trasladado al jet, su vestido rojo brillando como una señal de advertencia mientras subía las escaleras. Robert la siguió sin mirar atrás. La puerta del jet se cerró, y me quedé bajo la lluvia torrencial, viendo cómo el avión rodaba por la pista y despegaba hacia el cielo tormentoso, llevando a mi esposo y a su amante hacia Dubái. S.R.A. Hartwell. Mike se acercó, sosteniendo un paraguas sobre mi cabeza. Entremos para que no te mojes más. El edificio de la terminal era cálido y seco. El olor a café flotaba desde la oficina de Mike. Me entregó una toalla y una taza humeante, con preocupación grabada en su rostro curtido. Frank me despellejaría si dejara que su pequeña se enfermara de neumonía, dijo con brusquedad. ¿Estás bien? La simple amabilidad rompió algo en mí, y las lágrimas brotaron de verdad ahora. No realmente, admití, pero lo estaré. Mike me dio unas palmaditas torpes en el hombro. Tu padre era el mejor hombre que conocía. Directo, justo. Dudó. Nunca le importó mucho tu esposo, si no te importa que lo diga. Una risa sorprendida escapó entre mis lágrimas. En este momento, a mí tampoco me importa mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Preguntó Mike. Necesitas que te lleve de vuelta a la ciudad. Pensé en Robert y Vanessa volando hacia Dubái, confiados de que me habían dejado varada y humillada. Esperaban que me fuera a casa derrotada, que esperara pasivamente mientras Robert completaba su adquisición de la compañía y de mi vida. En realidad, dije lentamente, formándose una idea, ¿conoces a alguien que pueda organizar un vuelo charter privado? Necesito llegar a Dubái. Mike arqueó las cejas, pero asintió. Tengo contactos en Regional Express. Tienen un Gulfstream que podría hacer ese viaje. Estudió mi rostro. ¿Se trata de vengarse? No, dije, sacando mi teléfono. Se trata de recuperar lo que es mío. Los contactos de Mike trabajaron más rápido de lo que esperaba. En una hora, un elegante Gulfstream G650 se estaba preparando para la partida, mientras yo hacía una llamada urgente a Elena. Te necesito en este vuelo conmigo, le dije cuando respondió. Robert está de camino a Dubái con su amante. Lo sigo en un jet charter. Espera, Sarah, ¿estás segura de esto? Volar al otro lado del mundo en tu estado emocional. Nunca he tenido la cabeza más despejada, la interrumpí. Pero necesito un asesor legal, y confío en ti. Doblaré tus honorarios habituales. 3 horas después, Elena y yo nos acomodamos en los lujosos asientos de cuero del jet privado. La tormenta había pasado, dejando cielos despejados para el despegue. Mientras ascendíamos a través de las nubes, sentí una extraña calma reemplazar las turbulentas emociones de las últimas semanas. Ya no se trataba de perseguir a Robert o salvar mi matrimonio. Se trataba de reclamar lo que era legítimamente mío. Tenemos aproximadamente 14 horas antes de aterrizar en Dubái, dijo Elena, extendiendo documentos sobre la mesa entre nosotras. Robert tendrá unas 5 horas de ventaja. Bien, asentí. Eso le da tiempo para ponerse cómodo, para pensar que ha ganado. Elena sonrió con aprobación. He estado haciendo llamadas. La jueza Winters, que jugaba al golf con tu padre,
ha accedido a revisar nuestra moción de emergencia de inmediato. Si está de acuerdo, y creo que lo hará, tendrás el control temporal de Harwell Foods para cuando aterricemos. ¿Qué pasa con las cuentas offshore? Las marcas comerciales que transfirió. Ahí es donde esto se pone interesante. Elena sacó su computadora portátil. Tu padre fue más cuidadoso de lo que Robert creía. El acuerdo operativo tiene una disposición que establece que cualquier transferencia de propiedad intelectual requiere la aprobación de todos los accionistas originales o sus herederos directos. Dado que heredaste directamente de tu padre, y estas transferencias ocurrieron después de su muerte sin tu consentimiento explícito, no son válidas. Potencialmente, terminé, con una chispa de esperanza encendiéndose. Pero necesitamos pruebas de que no las aprobaste. Señalé mi equipaje de mano. He descargado todos los correos electrónicos, todos los documentos que he firmado desde la muerte de papá. Nada sobre transferencias de propiedad intelectual. Durante las siguientes 3 horas, revisamos el papeleo, construyendo nuestro caso pieza por pieza. Elena redactó mociones legales mientras yo compilaba una cronología de los engaños de Robert. El patrón era condenatorio. Cada paso calculado para marginarme mientras él consolidaba el poder. Hay una cosa más que deberíamos abordar, dijo Elena mientras nos preparábamos para enviar la solicitud de emergencia electrónicamente. Tu matrimonio. Mi mano se detuvo sobre el teclado. A pesar de todo, me golpeó una punzada de dolor. ¿Qué pasa con él? Desde un punto de vista estratégico, deberías considerar solicitar el divorcio de inmediato. Fortalece tu posición con respecto al control de la compañía y evita que Robert reclame bienes gananciales si el tribunal falla a tu favor. La palabra divorcio flotaba en el aire. 8 años de matrimonio, terminando con un documento legal presentado a 40.000 pies sobre el Atlántico. Sin embargo, la decisión fue sorprendentemente fácil. Redacta los papeles, dije en voz baja. Él tomó su decisión en esa pista de aterrizaje. Con nuestros documentos legales presentados, Elena sugirió que descansara, pero dormir era imposible. En cambio, comencé la siguiente fase de nuestro plan, reuniendo pruebas de la aventura de Robert por posible incumplimiento de la disposición de conducta moral. Ya había guardado capturas de pantalla de mensajes de texto vislumbrados en su teléfono y fotos tomadas en eventos de la compañía que mostraban su cercanía inapropiada con Vanessa. Pero necesitaba más pruebas de su colusión en las decisiones de la compañía, pruebas de que su relación había afectado las operaciones comerciales. Recordé que Robert a menudo trabajaba en su computadora portátil personal, que se sincronizaba con nuestro almacenamiento en la nube doméstica. ¿Había sido tan descuidado como para dejar un rastro allí? Inicié sesión de forma remota y encontré un tesoro de pruebas, correos electrónicos entre Robert y Vanessa que databan de meses antes de que la contratara, reasignaciones presupuestarias que desviaban fondos de mi departamento de marketing a proyectos que ellos controlaban, proyectos de acuerdos para la fusión con Bestmont con secciones que destacaban cómo minimizar mi papel. Lo más condenatorio fue una presentación de PowerPoint titulada Reestructuración de Harwell, con una diapositiva etiquetada como estrategia de salida de Sara. Detallaba 3 opciones: comprar mis acciones a una fracción de su valor, crear suficiente presión corporativa para que renunciara voluntariamente, o la opción marcada como preferida, usar el viaje a Dubái para negociar un acuerdo de separación privado en el que cedería el control para evitar la vergüenza pública. Mis manos temblaron mientras descargaba todo, enviando copias a Elena y a una cuenta de correo electrónico segura que había creado. Estaba cerrando la computadora portátil cuando Elena regresó de hacer llamadas en la sección privada de la cabina. «Tenemos noticias», anunció, con expresión triunfante. «La jueza Winters ha concedido nuestra moción de emergencia. Con efecto inmediato, tienes el control de Harwell Foods a la espera de una audiencia completa». «¿Qué significa eso en la práctica?», pregunté. «Significa que puedes rescindir cualquier decisión no autorizada, incluido el anuncio de fusión con Bestmont, y puedes restringir el acceso a las cuentas de la compañía». Me entregó un fajo de papeles. «Estos necesitan tu firma». Luego nos comunicamos con el banco. A la hora 10 de nuestro vuelo, había firmado documentos que congelaban las cuentas principales de la compañía, restringiendo el acceso de Robert a los sistemas corporativos e iniciando una revisión formal de todas las transacciones realizadas sin la debida autorización durante los últimos 6 meses. Cada firma se sentía como reclamar una parte de mí misma. «Deberíamos preparar un comunicado público», sugirió Elena mientras entrábamos en el tramo final de nuestro viaje. «Algo mesurado pero firme que establezca tu autoridad sin airear toda la ropa sucia». Asentí, pensando en los empleados leales que parecían confundidos en la fiesta de aniversario. Merecían saber que Harwell Foods no se estaba vendiendo al mejor postor, que el legado de mi padre continuaría.
Mientras redactaba el comunicado, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico. Nuestro director de TI, respondiendo a la solicitud de Elena, había rastreado la actividad de inicio de sesión en las cuentas de la compañía de Robert. Actualmente estaba accediendo a registros financieros desde su hotel en Dubái, probablemente preparándose para reuniones con ejecutivos de Westmont. No tiene idea de lo que se le viene encima, murmuré. Esa es la ventaja de ser subestimado, respondió Elena con una sonrisa. La última hora del vuelo, me cambié de ropa de viaje a un elegante traje color carbón, uno que mi padre siempre había dicho que me hacía parecer lista para la sala de juntas. Toqué el collar de perlas en mi garganta, el favorito de mi madre, sacando fuerzas de estas pequeñas conexiones con mis padres. TVS formidable, observó Elena. Lo siento, me di cuenta, sorprendida por la verdad. En algún lugar sobre el Atlántico, la esposa herida y traicionada había sido reemplazada por algo más fuerte. Una mujer que conocía su valor y estaba preparada para luchar por lo que era suyo. Mientras comenzábamos nuestro descenso a Dubái, hice una última llamada a Rita, mi asistente, que había estado reuniendo información en silencio a petición mía. Todo está listo, confirmó. Se ha notificado a seguridad sobre el acceso restringido a los sistemas. Los miembros de la Junta recibirán tu declaración exactamente a las 9 de la mañana, hora de Dubái. Y he contactado a los organizadores de la conferencia. Están ajustando el programa de oradores como lo solicitaste. Gracias, Rita. No podría haber hecho esto sin ti. Tu padre estaría orgulloso, dijo en voz baja antes de colgar. El horizonte de Dubái apareció a través de la ventana, el Burj Khalifa elevándose sobre la ciudad del desierto. Robert había tenido razón en una cosa, siempre había querido verlo, pero no así, no en estas circunstancias. O quizás exactamente así, en mis términos, con mi dignidad intacta, lista para recuperar lo que era mío. Cuando las ruedas tocaron el suelo, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto del equipo de seguridad de Harwell Foods. Las credenciales de acceso de Robert acababan de ser rechazadas en la reunión preliminar de Westmont. Pronto, sus aplicaciones bancarias mostrarían cuentas congeladas. Su correo electrónico corporativo mostraría un mensaje de bloqueo. Y esperando en la bandeja de entrada de la habitación de su hotel estaría mi declaración anunciando la terminación inmediata de las conversaciones de fusión con Westmont y la revisión de todas las transferencias no autorizadas bajo su breve mandato. Sonreí al imaginar su rostro cuando se diera cuenta de lo que había sucedido, que no lo estaba persiguiendo, rogando por la reconciliación, que mientras él volaba a Dubái creyendo que había ganado, yo había estado ejecutando el movimiento de jaque mate. ¿Lista?, preguntó Elena mientras el jet se detenía. Respiré hondo, sintiendo una nueva sensación de propósito sobre mí. Absolutamente. La puerta de la cabina se abrió a la brillante mañana de Dubái, y salía el sol, dejando atrás la sombra de un matrimonio que se había vuelto tóxico. Por delante había desafíos e incertidumbre, pero también libertad. Ya no estaba luchando para salvar lo que se había perdido. Estaba avanzando, reclamando lo que era mío y construyendo algo nuevo a partir de la sólida base que mi padre había creado. Por primera vez en meses, me sentí de nuevo como la hija de Frank Harwell. El vestíbulo del Gran Hyatt Dubai bullía de actividad mientras cruzaba la reluciente entrada de mármol. La confianza en mi paso era nueva, una manifestación física de la mujer en la que me había convertido durante ese vuelo de 14 horas. Elena caminaba a mi lado, con los documentos legales metidos en su elegante maletín. Su presencia, tranquilizadora y formidable a la vez. El señor y la señora Harwell están en la reunión de Westmont en la sala de conferencias Al Mansell, nos informó el conserje después de una llamada rápida. ¿Debo anunciarlos? No, respondí con una pequeña sonrisa. Prefiero sorprender a mi esposo. Tomamos el ascensor hasta el tercer piso. El suave ping en cada nivel coincidía con el ritmo constante de los latidos de mi corazón, no acelerado por la ansiedad como lo habría hecho días atrás, sino fuerte y mesurado, listo para la confrontación. Afuera de la sala de conferencias, me detuve para alisarme la chaqueta y tocar las perlas de mi madre una vez más. A través de las puertas de vidrio esmerilado, pude distinguir varias figuras sentadas alrededor de una mesa larga. La voz de Robert se escuchaba con claridad, segura, casi regodeándose, mientras detallaba los planes para el futuro de Harwell Foods. Con los nuevos canales de distribución que proporciona Westmont, eliminaremos gradualmente las líneas de productos más pequeñas para el próximo trimestre. Las recetas originales se pueden modernizar para atraer a mercados más amplios. Empujé la puerta para abrirla. Todas las cabezas se volvieron cuando entré, seguida de Elena. Robert se congeló a media frase,
su expresión cambiando de sorpresa a confusión y a una ira cuidadosamente controlada. Sarah se recuperó rápidamente, mostrando esa sonrisa encantadora que una vez había hecho palpitar mi corazón. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos hasta más tarde. Claramente, respondí, asintiendo cortésmente a los ejecutivos de Westmont que miraban incómodos entre nosotros. Vanessa estaba sentada junto a Robert, su vestido rojo de la pista de aterrizaje cambiado por un elegante traje de negocios, su mano protectoramente cerca de la suya sobre la mesa. Ya que estás aquí, permíteme presentarte a nuestros socios de Westmont Foods, continuó Robert sin problemas. Estábamos discutiendo el cronograma de integración. No habrá integración, interrumpí, mi voz tranquila pero firme. Las negociaciones de fusión con Westmont Foods han terminado. Con efecto inmediato. El silencio cayó sobre la habitación. Uno de los ejecutivos de Westmont, su CEO a juzgar por su posición a la cabeza de la mesa, se inclinó hacia adelante. Lo siento, señora Harwell, pero su esposo ya ha obtenido la aprobación de la Junta para esta fusión. Una reunión de la Junta convocada sin la debida notificación a todos los accionistas, intervino Elena, abriendo su maletín. En violación de los estatutos de la compañía. ¿Y quién es usted?, preguntó el CEO con una irritación apenas disimulada. Elena Vasquez, Assessor Legal de Hartwell Foods. Distribuyó copias de la orden judicial a todos en la mesa. Como pueden ver, la jueza Winters ha otorgado una medida cautelar de emergencia, devolviendo el control a la señora Harwell en espera de la revisión de numerosas irregularidades en las decisiones recientes de la compañía. Robert arrebató el documento, su rostro oscureciéndose mientras escaneaba el contenido. Esto es ridículo. No puedes simplemente. Ya lo hice, dije en voz baja. Las cuentas de la compañía han sido congeladas. Se le ha revocado su acceso a los sistemas corporativos y se ha notificado a la Junta sobre su suspensión inmediata, en espera de una investigación sobre irregularidades financieras. La habitación entró en erupción. Los ejecutivos de Westmont se reunieron, susurrando urgentemente. El rostro de Vanessa se había puesto pálido, sus ojos iban de Robert a la salida como si estuviera calculando su mejor ruta de escape. Robert se apartó violentamente de la mesa. Necesitamos hablar en privado. Asentí, siguiéndolo a una pequeña área de descanso en la esquina de la sala de conferencias, todavía a la vista pero fuera del alcance del oído de los demás. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Siseó, toda pretensión de cortesía desaparecida. Exactamente lo que mi padre habría hecho, respondí. Proteger lo que es mío. Te arrepentirás de esto. Tengo contratos, acuerdos en vigor. Acuerdos no autorizados realizados sin la debida aprobación. Me incliné más cerca. Encontré tu presentación de estrategia de salida de Sarah, Robert. Muy completa, particularmente la parte sobre usar este viaje para presionarme para que renunciara a mis derechos. Su expresión vaciló por un momento antes de recuperar la compostura. Podríamos haber hecho esto amigablemente. Ahora estás forzando una batalla pública que dañará la reputación de la compañía. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero, dije con firmeza, es que te hagas a un lado con gracia. Renuncia a tu puesto, acepta los términos del divorcio que Elena ha redactado y aléjate. A cambio, no presentaré cargos criminales por las manipulaciones financieras que hemos descubierto. Estás fanfarroneando, se burló. ¿Qué manipulaciones financieras? Saqué mi teléfono, desplazándome por las pruebas que había recopilado. Transferencias no autorizadas a cuentas offshore, asignaciones de marcas comerciales sin la debida aprobación. Sigo. Los contadores forenses lo encontrarán todo, Robert. A medida que la realidad de su situación se cernía sobre él, vi algo que nunca antes había presenciado. Miedo genuino en los ojos de Robert. Su castillo de naipes cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Cada naipe con el nombre de una mentira que había contado, una traición que había cometido. Me necesitas, dijo finalmente, su voz menos segura. La Junta confía en mí. El trato con Westmont no puede suceder sin mí. El trato con Westmont no se llevará a cabo en absoluto, lo corregí. Y en cuanto a la Junta, miré mi reloj. Deberían estar recibiendo mi informe detallado en este momento, incluyendo pruebas de cómo has estado socavando sistemáticamente la compañía desde la muerte de papá. Desde el otro lado de la habitación, noté que el CEO de Westmont terminaba una llamada telefónica. Su expresión era seria mientras susurraba algo a sus colegas. Sus posturas cambiaron inmediatamente, sus hombros se pusieron rígidos, sus rostros se cerraron. Robert también lo vio. ¿Qué hiciste? Protegí nuestra compañía. De la forma en que papá me enseñó a hacerlo. Mi Levant.
Tu vuelo de regreso ha sido reservado para mañana por la mañana. Primera clase, comercial. El jet de la compañía ya no está a tu disposición. No puedes simplemente... Puedo. Lo he hecho. Me di la vuelta para alejarme, luego me detuve. Ah, y Robert, tus tarjetas de crédito de la compañía han sido canceladas. Es posible que también desees revisar tus cuentas personales. Parece que el banco tenía algunas preocupaciones sobre una actividad inusual reciente. Me reuní con Elena en la mesa, dejando a Robert solo, su poder cuidadosamente cultivado evaporándose en tiempo real. El CEO de Westmont se aclaró la garganta torpemente. Señora Harwell, a la luz de estos acontecimientos, creo que es mejor que pospongamos cualquier discusión adicional. Señor Chambers, no hay nada que posponer, respondí con firmeza. Harwell Foods no está a la venta ni se fusionará. Sin embargo, me complacería discutir posibles asociaciones de distribución que no impliquen la integración corporativa. Me estudió por un momento, luego asintió con lo que parecía respeto. Quizás podamos programar esa conversación para otro momento. Mientras el equipo de Westmont recogía sus materiales, Vanessa se dirigió hacia la puerta, claramente con la esperanza de escabullirse sin ser notada. Señorita Powell, la llamé, deteniéndola en seco. Recursos Humanos se pondrá en contacto contigo con respecto a la terminación de tu empleo. Asegúrate de devolver toda la propiedad de la compañía antes de salir de Dubái. Se sonrojó, mirando a Robert, que se quedó paralizado en su lugar, todavía procesando su caída del poder. Sin decir una palabra, salió corriendo de la habitación, su lealtad evaporándose ante las consecuencias. Cuando el último ejecutivo de Westmont se fue, me volví hacia Robert. Debes saber que las cerraduras de la casa han sido cambiadas. ¿A dónde se supone que debo ir?, exigió, el derecho en su tono casi risible ahora. Eso ya no me preocupa. Recogí mis cosas, preparada para dejarlos solo en la sala de conferencias que se vaciaba. Sara, me llamó cuando llegué a la puerta. Construí esa compañía contigo. Es tan mía como tuya. Me detuve, volviéndome para mirarlo por última vez. No, Robert, intentaste robar lo que construyó mi padre. Hay una diferencia. Dejé que la verdad se asentara entre nosotros. Estás en tierra, Robert. Permanent amor. Mientras Elena y yo caminábamos por el vestíbulo del hotel hacia el brillante sol de Dubái, un peso se levantó de mis hombros. Por primera vez desde la muerte de papá, me sentí verdaderamente capaz de llevar adelante su legado mientras creaba el mío propio. ¿Y ahora qué?, preguntó Elena mientras salíamos. Miré el increíblemente alto Burj Khalifa, que se extendía hacia el cielo. Ahora reconstruimos. A mi manera. 3 días después, regresé a nuestra sede, entrando en el vestíbulo familiar con un nuevo propósito. Rita me saludó con un cálido abrazo y una pila de mensajes. La Junta quiere reunirse esta tarde. Han revisado todo y están preparados para ratificar tu reincorporación completa como CEO, informó. Y el señor Greenberg llamó 2 veces. Robert firmó los papeles del divorcio sin oposición. No tenía mucha opción, noté, mirando a través de las paredes de vidrio de lo que había sido la oficina de Robert. El equipo de mantenimiento ya estaba quitando su placa. La oficina de tu padre está lista para ti, dijo Rita, siguiendo mi mirada. A menos que prefieras quedarte con la tuya. Consideré la pregunta. La oficina de la esquina de papá representaba la tradición, la estabilidad, el legado. Mi espacio actual reflejaba donde había comenzado en esta compañía, el departamento de marketing que había sido mi dominio antes de que todo esto comenzara. Haz que mueva mis cosas a la oficina de papá, decidí. Pero primero, llamemos al equipo de diseño. Creo que es hora de algunas actualizaciones. Rita sonrió con complicidad, honrando la tradición mientras abrazaba el cambio. Exactamente. Toqué las perlas de mi madre, una conexión tangible con mi pasado. Papá construyó algo increíble. Pero ahora es mi turno de liderar. Esa noche, me paré en la ventana de la oficina que una vez había sido de mi padre y que ahora era irrevocablemente mía. La vista de la ciudad se extendía ante mí. Las luces comenzaban a brillar mientras caía el atardecer. En mi escritorio había una foto enmarcada de papá en la tienda original de Harwell, su orgullosa sonrisa capturada para siempre. Junto a ella, coloqué un nuevo marco que contenía la primera orden ejecutiva que había firmado hoy, el restablecimiento de la receta original de salsa de papá, con mi propia mejora sutil, una mezcla de lo tradicional y lo nuevo que representaba todo lo que Harwell Foods se convertiría bajo mi liderazgo. Bueno, papá, susurré a la habitación vacía, casi lo pierdo todo, pero creo que estarías orgulloso de cómo lo recuperé.
Sonó el teléfono de la compañía y respondí con mi nuevo saludo. Sarah Harwell, CEO de Harwell Foods. ¿En qué puedo ayudarlo? La tormenta había pasado y finalmente estaba volando por mi cuenta.